Ingresa al mundo de la selva. Misiones Amazónicas. Valorando y difundiendo las culturas vivas de nuestro país y la actividad que los misioneros desarrollan en ella. Misiones Amazónicas. Superemos las distancias e identifiquémonos con los pueblos amazónicos. Escuchemos Misiones Amazónicas. En nombre del Centro Cultural José Pío Asa le damos la más cordial bienvenida. Le saluda Mónica Villanueva para iniciar este programa de principio de año. Les deseamos un feliz 2021 y que realmente este año sea un año de mucha paz, de mucha armonía y que podamos salir de los problemas que venimos enfrentando. Hoy día vamos a hablar de un tema bastante importante. ¿Cómo nos estamos pensando en el caso de ser peruanos? ¿Qué Perú soñamos justamente en este año que celebraremos el Bicentenario? Queremos hoy día reflexionar en torno a eso y para ello tendremos dos invitados muy especiales en este programa. Así que antes de presentar a nuestros invitados de hoy, saludamos a Margot y Emilio que nos acompañan también en la conducción. ¿Cómo estás, Margot? Muy buenas tardes a todos. Gracias, Mónica. Muy bien, gracias. Saludar a todos y todas nuestros oyentes que nos acompañan cada viernes en el programa de Misiones Amazónicas. Y bueno, feliz de comenzar este año con un programa especial dedicado a cada uno de ustedes, sobre todo el Perú que soñamos. Y bueno, el día de hoy los acompañaré en la parte técnica y espero que les agrade este programa, que es para todos ustedes. Gracias, Margot, gracias, Mónica. Buena tarde con todos los oyentes y los que nos están viendo y feliz año nuevo. Muy agradecido de poder compartir un programa en este día. Así es, un feliz año nuevo a todos nuestros oyentes que nos acompañan en las diferentes emisoras en el sur oriente peruano. Luego los saludaremos a cada uno de ellos. Estamos muy contentos y tenemos ese optimismo de iniciar un año que nos puede traer grandes sorpresas y esperemos que sigan siendo más bien sorpresas positivas y no tanto negativas. Pero bueno, hoy día vamos a hablar del tema que ya hemos hecho mención, el Perú que soñamos. Vamos a analizar de manera histórica y cultural a la Amazonía peruana durante estas últimas décadas, también buscando aprendizajes y haciendo reflexiones sobre lo que significa la Amazonía para nuestra sociedad a puertas del Bicentenario de Independencia. Así que hoy nos acompañan dos amigos muy especiales, amigos del Centro Cultural Pío Asa y de toda esta visión que tenemos a través del patrimonio material e inmaterial en cuanto a su difusión. Y quiero presentar en primer lugar a Ana Lebrun, arquitecta y gestora cultural. Inmediatamente también quiero cederle el micrófono al profesor Freddy Cabanillas. Él es historiador y docente universitario en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bienvenidos a los dos. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están? Feliz año a todos y especialmente a todos los que nos escuchan y ustedes, amigos Mónica, Anita, Emilio, Margot, muchas gracias por esta invitación. Buenas tardes con todos, un gusto, Mónica, de poder acompañarte este día tan especial. Buenas tardes con todos los oyentes, un gusto, Emilio y Margot, estar con ustedes. Y les deseamos a todos que este año sea un mejor año y que todos podamos salir airosos haciendo lo que justamente indica Mónica, ¿no? El Perú que soñamos y que sea mejor para todos. Gracias por estar con nosotros, Freddy, Ana María, son grandes invitados realmente para iniciar
este nuevo año. Empezaré con una pregunta para Freddy respecto a la historia, a los últimos hechos históricos quizá que han sucedido en nuestra Amazonía. Eh, para ti, ¿cuáles han sido, a tu criterio, los hechos más resaltantes que han sucedido estas últimas décadas, las últimas décadas del siglo anterior y las primeras, pues, de las que vamos en este siglo XXI en la Amazonía peruana, eh, y qué aprendizajes nos han dejado como país? Yo creo que más que hechos concretos, yo hablaría de tres procesos que incluyen muchos hechos, ¿no? Eh, el primero de ellos, empezaré por el positivo, ya por el más bonito, que es cómo en las últimas décadas eh, los pueblos de la Amazonía, tanto las naciones o grupos étnicos, los pueblos originarios, como también las poblaciones ya mestizas de la Amazonía, se han ido incorporando a este gran conglomerado que es la cultura nacional, como su arte, su música, sus festividades, su comida, ha ido poco a poco haciéndose parte más que nunca de esta gran cultura peruana tan compleja y tan rica que es. Yo creo que eso es algo que hay que valorar, algo que por lo que me alegro bastante. ¿De qué manera hoy la Amazonía ya no es tan invisible como antes? Hoy la Amazonía está presente y, por ejemplo, en cualquier actividad cultural que hable del Perú, la Amazonía tiene que estar, porque si no, esa ausencia va a ser cuestionada y va a ser criticada. Entonces, ese es un primer punto y me parece bastante positivo. La música amazónica, bueno, por cierto, la música hace bastante rato que ha ido entrando al resto del país, ¿no? Pero hoy más que nunca está bastante vigente. Entonces, eso en primer lugar que a mí me alegra mucho, realmente cómo el aporte cultural e histórico de la Amazonía al Perú se ha hecho sentir más que nada en las últimas décadas. Y el otro aspecto sería este tema tan delicado entre progreso económico, inversión, explotación de recursos naturales, que entra en contraste, ¿no? Con los riesgos de la destrucción de la ecología y con los daños al medio ambiente que afectan finalmente a la población originaria que vive en el lugar. Y esto ha llevado incluso a situaciones dolorosas, terribles como fue el Baguazo. Si bien es una página triste en nuestra historia, es al mismo tiempo un momento en que el resto del país toma conciencia de que los pueblos amazónicos deben ser escuchados y de que su opinión debe ser respetada cuando su territorio está involucrado en, en estos proyectos de inversión, de desarrollo, etcétera, etcétera, ¿no? Fue doloroso, pero es una página que, un hecho que marca un antes y un después. Y de la mano con eso, porque esto tiene que ver con una promoción que hace el Estado, ¿no es cierto?, de inversiones, etcétera, desde el ámbito legal, pero que termina en una confrontación con la población originaria. Y la otra cara sería las intervenciones con fines económicos de tipo ilegal. Yo creo que en los últimos años, uno de las catástrofes ecológicas a nivel mundial ha sido la minería informal y el daño terrible que ha hecho, sobre todo en la selva sur, ¿no? Y cómo esto no solamente afecta lo que vemos de inmediato, que es la Amazonía destruida, el río contaminado, sino que afecta evidentemente a, a los peces que sirven de alimento a las poblaciones. Esto que es un crimen ecológico y que debe estar causando consecuencias durante varios años todavía. Es algo que demuestra cómo el Estado peruano ha sido casi inexistente en esas regiones, hasta que en algún momento, digamos, fue tan grave el escándalo que tuvo que intervenir. Y esperemos que no baje la guardia, porque este fenómeno de la minería informal en los ríos amazónicos es algo que realmente debe ser controlado, debe ser manejado. Ahora, no nos sirve de consuelo, pero hay que anotar que por las noticias que recibo no es solo de aquí, se está dando también en otros países vecinos de la cuenca amazónica. Entonces, esto me parece lo que yo resaltaría, ¿no? Cómo a la cultura nacional se inserta de una manera bastante
evidente, notoria, el aporte amazónico. Y lo otro, cómo la Amazonía nos obliga a pensar qué relación hay entre inversión, economía, progreso y también el respeto por la naturaleza y por los habitantes del territorio. Muy interesante tu respuesta, Freddy. Muchísimas gracias por hacernos recordar estos procesos que tú mismo lo has señalado en cuanto al aporte cultural de nuestros pueblos amazónicos, cómo se pueden poner en valor, cómo tenemos que estar atentos a todas esas expresiones que vienen de sus tradiciones, de sus costumbres. Qué importante señalar los acontecimientos de las luchas de nuestros pueblos y, por supuesto, mirar cómo estamos haciendo para que se proteja el medio ambiente, sobre todo en estas zonas que está siendo muy golpeada. Cuando hablabas del río, cómo afecta esto para el alimento propio del poblador amazónico, ¿no? Entonces estamos hablando que las vidas mismas se pueden poner en peligro cuando no estamos atentos a este tipo de situaciones. El mercurio es un veneno. El mercurio es un veneno y las consecuencias ya las imaginamos. Ya sabemos qué cosa produce el mercurio. Así es. Lamentablemente, todas estas tropelías que se hacen en nuestra Amazonía con respecto a no respetar su propia naturaleza y hábitat hace que todo el sistema esté en desequilibrio. En algún momento hemos hablado de cómo el hombre y la naturaleza guardan una relación especial y pues para nuestras poblaciones amazónicas es tan importante el preservarlas para la propia existencia del ser humano, para los seres vivos que existen en este lugar, y por eso es importante anotar y no estar de espaldas a estas realidades que muchas veces no se ponen en vitrina o no se exponen, y estas cosas hay que visibilizarlas. Y sin duda hay que visibilizarlas también a través de una promoción cultural. Pero aquí quiero ahora pedirle a Ana que haga una intervención acerca de algo en especial que hemos ido anotando durante este año. Sin duda la Amazonía nos ha traído muchísimos temas, muchísimas reflexiones, análisis y aprendizajes. Pero cuando hablamos específicamente de cultura peruana, se suele pensar inmediatamente en lo que es la herencia cultural andina. A tu criterio, ¿cuáles son las causas que aún hoy una gran parte de nuestra población no sienta la cultura amazónica como parte de la cultura peruana? Ana. Gracias, Mónica. Yo uno de los puntos que consideraría esencialmente respecto de este punto es que la Amazonía todavía dentro de nuestro territorio nacional está invisibilizada. Todavía la gente no ha tomado conciencia de que tenemos una Amazonía, tenemos un territorio bastante amplio, bastante extenso, relacionado con una cultura que todos deberíamos conocer. Yo creo que una de las falencias principalmente que existen en cuanto a el desconocimiento de la Amazonía, creo que empieza desde la educación básica regular. Yo creo que ahí se debería difundir y se debería de considerar, digamos, a la Amazonía como un eje principal e importante para el desarrollo de nuestro país. Creo que uno de los puntos que también carece de, digamos, de todo un diálogo integral es que el Estado todavía tiene una deuda pendiente con la Amazonía, es una deuda que todavía no logra, creo que, concientizarse o sensibilizarse frente a la Amazonía. Uno de los puntos, digamos, que está también, o que me gustaría comentarles es que nosotros muchos podemos conocer la Amazonía, tener conocimiento, pero, digamos, mucha gente no lo tiene, y una de esas deudas que tiene el Estado es con el Museo Nacional Amazónico. Digamos,
Cuando nosotros hablamos de museos, hablamos generalmente de museos arqueológicos, museos de arte, casas museo, museos religiosos. Pero cuando queremos hablar de un museo amazónico, este no existe. En Lima tenemos sí el Museo Etnográfico Pío Asa, sí, que es conocido, pero digamos en el territorio amazónico no existe un museo realmente amazónico en donde nos muestre toda esa riqueza que existe en la Amazonía. Entonces, ese es un punto que debería el Estado tener en consideración. Pero yo quisiera salvar un poco este tema amazónico, porque sí hay gestores culturales, existe la sociedad civil que sí ejecuta o que sí maneja algunos temas amazónicos que podría generar que la gente visibilice la Amazonía, ¿no? Entonces, por ese lado sí tenemos un puntal que va creciendo, pero a partir de la sociedad civil, a partir de gestores, promotores culturales, que sí hacen que se visibilice la Amazonía. Entonces, este es un punto bastante importante y yo creo que debería ser una reflexión para el Estado, ¿no? Para la misma Amazonía, para la gente que trabaja en este ámbito, para que sigan luchando y para que sigan trabajando por la Amazonía que tenemos todos que defenderla, ¿no? Y tener en cuenta todo lo que nos ha comentado Freddy, ¿no? En el punto anterior, donde nosotros tenemos que defender nuestra Amazonía, nuestro territorio, y que todos y cada uno de nosotros podamos conocerlo un poco más. Gracias, Ana María, por esta última reflexión, realmente valiosa. Ahora para continuar quizá con un poco el abordaje de los temas, porque es muy amplio realmente hablar de Amazonía, pasaré de nuevo con Freddy para preguntarle respecto al tema de la memoria. El Estado peruano en estos casi 200 años de historia republicana, cuando hablamos puntualmente de la memoria trabajada desde el aparato estatal, ¿qué deudas tiene con este territorio? Desde su criterio, ¿en qué se podría trabajar sobre este apartado en lugares quizá como el LUM? Bueno, deudas hay muchas, ¿no? Y, por ejemplo, en primer lugar, el Estado creo que debe promover la reflexión sobre lo que hemos hecho con la Amazonía en el periodo republicano. Y ahí, por supuesto, que hay un tema que cuando tú lo comentas en las ciudades de la costa o de la sierra, se ve como un hecho lejano, muy antiguo, ¿ya? Como si habláramos del combate del 2 de mayo, como si habláramos de las guerras de la independencia, de la época del guano, del caudillismo. Pero cuando tú vas, ahorita les diré a qué me refiero, cuando tú vas a la Amazonía, este tema parece que hubiera ocurrido hace muy poco. El tema del caucho. En la Amazonía, cuando tú hablas, a mí me ha tocado más que nada hablar con gente del ámbito de la cultura y del arte, que expresan en su arte el tema del caucho como si hubiera ocurrido ayer. O sea, es una herida abierta y profunda, un tema todavía vigente. Sin embargo, cuando tú te trasladas a otras regiones, a otras ciudades, lejos de la Amazonía, como les decía, pareciera que estuviéramos hablando de un hecho histórico totalmente superado y lejano. Y no es así. En la Amazonía hay grandes heridas todavía por lo que pasó en el tema, en la época del caucho. Entonces yo creo que una reflexión sobre eso nos serviría para poder trasladarlo a lo que pasa hoy, que ya hemos mencionado, ¿no? Otra vez, por buscar un recurso natural de la manera más fácil y de una manera de explotación irracional y rápida, lo que estamos logrando es dañar no solo al medio ambiente, sino principalmente a los seres humanos que viven ahí, como fue con el caucho, con la sobreexplotación, y como es ahora con el envenenamiento de los pueblos originarios, y además con la idea de vicios,
de delitos, de costumbres que no eran propias de la zona y que están trayendo graves problemas sociales. Entonces yo creo que el tema del caucho, el Estado peruano debería trabajarlo intensamente mediante una memoria a través de publicaciones, de exposiciones, y permitir que los peruanos entendamos qué ocurrió realmente ahí. Así como ha habido una comisión de la verdad para la época de la violencia y el terror, así como hemos evaluado una y otra vez el centenario de la guerra del Pacífico, ¿se acuerdan que conmemoramos el centenario? Ahora estamos conmemorando el bicentenario de la independencia. Tendríamos también que hacer una memoria que signifique investigación, que signifique reflexión, que signifique documentos, que signifique exposición y dar a conocer y que entre en la currícula la tragedia que significó el caucho en el Perú. Eso me parece que es un tema pendiente. Y por supuesto, el otro asunto pendiente en el ámbito cultural, yo diría, ¿no? Que es la revaloración de la cultura amazónica que estamos viendo que está ocurriendo, pero desde la iniciativa más que nada privada y desde la iniciativa de la población. Anita hablaba de los museos. Los pocos museos dedicados a lo amazónico en el Perú son privados. Bioasa, en Lima, y hay un museo privado también en Iquitos, en el Malecón Tarapacá, pero del Estado prácticamente en ese sentido no existe. Hay un museo del Estado también en la antigua prefectura, pero bueno, que no es digno de la Amazonía. Es un museo que no voy a rajar, ¿no? Simplemente no es el museo, ¿no? La gran inversión del Estado peruano para difundir la cultura amazónica, su historia, la naturaleza, a través de un museo, no existe, es una deuda muy grande. Y ya no para el LUN, ¿no? Sino para el Estado peruano. Pero a mí me gustaría, por ejemplo, ver en el LUN, ¿no? Estos temas, ¿no? Lo que sí está en el LUN es la época de la violencia. Porque esa es la especialidad del LUN, además, ¿no? La época de la violencia con el terrorismo, de cómo afectó a las poblaciones amazónicas, ahí sí hay, ¿no? Documentación, hay fotografías, hay testimonios de lo que significó sobre todo para los pueblos de la selva central, particularmente los ayánicas, entre otros, ¿no? Ese tema sí ha sido, me parece, cubierto de alguna manera, pero se podría profundizar, por supuesto. Muy importante los puntos que señalas, Freddy, Ana. Es interesante poner en la mesa y en esta discusión el tema de la deuda que el Estado tiene, incluso la misma ciudadanía, ¿no? Con respecto al tema amazónico, porque si bien señalamos todos estos errores que vienen justamente de nuestras autoridades y de lo que falta hacer para promover más el conocimiento amazónico, pues ya muchos lo tenemos en claro. Corremos el riesgo también de que tantas experiencias valiosas como las que has ido mencionando, Freddy, se queden solo en un ámbito académico, universitario, ¿no? Que tenga poco acceso a la gente. Entonces, lo que hacía Ana en su planteamiento de llevar esto a las escuelas, y tú también lo decías, es tan importante también hacerlo público y hacerlo bastante legible para que la gente pueda entender, al menos mirar o intentar acercarse a estas realidades. Y bien señalaba Ana, pues que está invisibilizada la Amazonía. Entonces, lo que tenemos que hacer es ahí, pues, hacer este tipo de, no solo pequeñas muestras que van a ser islas, a lo mejor iniciativas importantes, sino que podamos unir todo en una gran exposición que podría ser esta propuesta del Museo Nacional Amazónico y pues salir un poco de este desconocimiento. Algo más quería agregar sí. Acabo de recordar algo, miren, algo que no ha sido valorado por el resto de peruanos, el gran aporte de del pueblo amazónico a la defensa nacional. Miren, una de las cosas que a mí más me conmovió la primera vez que fui a Iquitos, cuando llegué a la Plaza de Armas, veo una escultura, ¿no? Un monumento conmemorativo, un soldado, pero a la usanza del siglo XIX, me pareció curioso, y cuando llego,
decía que el monumento está dedicado a los loretanos que habían dado su vida en la guerra con Chile. Y yo decía, pero en el siglo XIX la Amazonía pues estaba un poco integrada, ¿no es cierto? ¿Cómo llegaron hasta la costa? Entonces eso me llamó mucho la atención y me conmovió realmente. Y efectivamente después revisando otros documentos, hay por ejemplo la presencia del Batallón Unión. El Batallón Unión estaba conformado por la gente que venía de Chachapoyas y de las localidades cercanas a Iquitos, ¿no? Por eso se llama Unión, los loretanos y los de Chachapoyas, ¿no? Y habían combatido en la batalla de Miraflores, perdiendo gran parte de sus efectivos. Es decir, los loretanos llegaron hasta la costa para defender al país durante la guerra con Chile. Y luego, todos sabemos, bueno, nosotros conocemos, ¿no? Pero la población olvida cómo los hombres de la Amazonía defendieron los intereses nacionales tanto en los conflictos con Colombia como con Ecuador. Como no solamente la gente de las ciudades, el caso de Leticia, por ejemplo, sino también los pueblos originarios que han servido de guías, que han servido de compañeros, los que hicieron servicio militar y que combatieron en esas guerras. ¿Dónde estuvieron los puestos de apoyo, los hospitales, para toda esa gente que defendió el país en el último conflicto con Ecuador? Son zonas amazónicas, ¿no? Particularmente la provincia de Condorcanqui, ¿no? En Amazonas. Esas son cosas que el Perú debe recordar, debe valorar y debe difundir. El aporte de los hombres de la Amazonía a la defensa del Perú en esas tierras tan difíciles y lejanas para una guerra, ¿me entiendes? Muy bien, Freddy, muchas gracias. Bueno, creo que ha sido un primer bloque con bastante contenido y bastante recordar esta historia para poder ir a algunas propuestas interesantes y decir cuál es el Perú que soñamos. Vamos a hacer una primera pausa y luego vamos a retornar con más preguntas, con más diálogo y discusión acerca de lo que es la realidad de nuestro país y cuántas cosas tenemos que mejorar y cuántas cosas tenemos que fortalecer. Entonces, hacemos esta breve pausa en Misiones Amazónicas. Retornamos. Les presentamos el Centro Cultural José Pío Asa, entidad de los misioneros dominicos que promueve el conocimiento y rescate de las culturas amazónicas, así como la actividad misionera en el suroriente peruano. Entre nuestras actividades y servicios, destacamos el Museo Etnográfico de la Amazonía, servicio de biblioteca abierto a investigadores, estudiantes y público interesado, orientación sobre la realidad amazónica, publicaciones de análisis sociocultural, así como cursos y seminarios especializados en el análisis de temáticas amazónicas referidas a varias disciplinas. Te invitamos a visitar nuestro centro cultural y su museo en el Jirón Callao 562, Cercado de Lima. También puedes llamarnos al 331-0771 o visitar nuestra página web www.selvasperú.org. Los pueblos indígenas tienen derecho a manifestar, practicar, desarrollar y enseñar sus tradiciones, costumbres y ceremonias espirituales y religiosas, a mantener y proteger sus lugares religiosos y culturales. Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas, artículo 12. Felicito las iniciativas que desde la Iglesia Amazónica Peruana se llevan a cabo para la promoción de los pueblos originarios, escuelas, residencias de estudiantes, centros de investigación y promoción, como el Centro Cultural José Pío Asa, el CAAP, el CETA, y novedosas e importantes espacios universitarios culturales como el Nopoquí.
¿Qué nos está enseñando esta crisis mundial por la COVID-19? Pensemos, ¿qué estamos aprendiendo? La emergencia sanitaria y social en toda la Amazonía nos ha hecho sentir más cerca la protección del Dios de la vida. Hemos comprobado que siendo iglesia misionera y samaritana, caminando juntos en defensa de la vida, podemos hacer grandes cosas. El Señor camina siempre a nuestro lado. La solidaridad y el amor como bandera es sin duda la mejor medicina en tiempos difíciles. Una medicina que deberemos tomar siempre, incluso cuando todo vuelva a la normalidad. Nuestra fe es optimista y creemos que, cuando la enfermedad pase, seremos mejores como personas, como sociedad y como iglesia. En la exhortación Querida Amazonía, el Papa Francisco nos lo recuerda. La auténtica opción por los más pobres y olvidados, al mismo tiempo que nos mueve a liberarlos de la miseria material y a defender sus derechos, implica proponerles la amistad con el Señor que los promueve y dignifica. Sería triste que reciban de nosotros un código de doctrinas o un imperativo moral, pero no el gran anuncio salvífico, ese grito misionero que apunta al corazón y da sentido a todo lo demás. Piénsalo. Cuidar de nuestra iglesia misionera y samaritana es cuidar a los más pobres y excluidos, pues ellos son y serán siempre los más vulnerables e indefensos ante la adversidad. Esta fue una producción del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica, la REPAM Perú y los Vicariatos de la Selva del Perú. Continuamos en Misiones Amazónicas. Mónica Villanueva les acompaña en esta emisión junto a Emilio Gómez y en controles nuestra amiga Margot Neira. Estamos hablando hoy día sobre el Perú que soñamos. Para ello estamos desarrollando un tema bastante amplio para analizar cuál ha sido nuestra historia y también el aporte cultural de la Amazonía peruana durante estas últimas décadas. Este año, feliz año 2021, estaremos celebrando el bicentenario de nuestro país, así que estamos acompañados de Freddy Cabanillas, historiador, y Ana Lebrun, arquitecta y gestora cultural, que nos están cediendo esta oportunidad para conversar de este tema. Ana, queríamos ahora preguntarte en este bloque sobre gestión cultural, pensando en el panorama de lo relacionado a la Amazonía peruana. ¿Nos podrías mencionar alguno de los proyectos que desde el Estado se están haciendo o que ha causado más impacto en favor de visibilizar las realidades amazónicas? Gracias, Mónica, por tu pregunta. Bueno, una pregunta un poquito complicada y compleja, diría yo, en relación a esta, diría yo, problemática. Lo que pasa es que estaba justo a la hora que me has hecho la pregunta pensando y repensando, realmente si ha habido o hay o ha existido algún proyecto que realmente podamos decir que visibiliza a las realidades amazónicas. Y realmente no lo encuentro, pero sí te podría dar un dato que sí me generó mucha alegría. ¿Por qué? Porque desde hace ya algún tiempo, desde que empezamos con la pandemia en el año 2020, han habido muchos cursos, muchas actividades culturales por Zoom, ¿no? Entonces, a mí mucho me impactó cuando empezaron a dictar clases en quechua. Yo me inscribí en unas clases en quechua que generó la Municipalidad Metropolitana de Lima, y posteriormente hicieron otras instituciones del Estado también clases de quechua. Pero lo que me dio más satisfacción fue que aproximadamente hace un par de meses salió un curso de Ayáninca, realizado por la Biblioteca Nacional en coordinación con el Ministerio de Cultura. Entonces dije, wow, qué bien, qué gusto que se dé este tipo de evento o de actividad cultural
para que la gente conozca este idioma que debería, para mí, o a mi modo de ver, estar dentro de la educación básica regular, dentro de la currícula, ¿no? Yo no sé por qué nos exigen a nosotros estudiar un idioma extranjero cuando nosotros podríamos bien estudiar el quechua, la xánica, idiomas nuestros. ¿Por qué? Porque lo que nosotros debemos de hacer es preservar nuestra cultura, y nuestra cultura es también preservar nuestra lengua, ¿no? Entonces, eso sería importante. Y yo diría que un proyecto que debería hacer el Estado, quizás ya yendo un poquito más adelante o más allá, es que se preocupe el Estado no solamente por la realidad amazónica, sino también por la realidad amazónica de las personas con discapacidad. Hay que tener en cuenta que dentro de nuestras realidades también existen personas con discapacidad, y cómo es que se van a comunicar, cómo es que van a gestionar su propia vivencia si es que no hay una acción real por parte del Estado. Es decir, el Estado debería ya tomar la batuta para poder visibilizar nuestra realidad amazónica. Y eso lo debería hacer no solamente en coordinación con los gobiernos regionales y locales, sino también a hacer alianzas estratégicas con la sociedad civil. Ya hemos hablado de que la sociedad civil, los gestores culturales, promotores culturales, artistas, hacen mucho en beneficio de nuestra cultura. Entonces, podría generarse esta alianza para que ya se pueda visibilizar todo nuestro territorio amazónico, y podamos ya tener, digamos, una conciencia mucho mayor sobre lo que ocurre y sobre nuestra realidad. Gracias por su respuesta, Ana María. En el tema de educación, también hace algunos minutos nos decía que consideraba que esa era una de las falencias por las que no se tenía, o al menos la ciudadanía en general no tenía en cuenta, no tenía presente cuando se hablaba pues de una cultura peruana, la Amazonía. Está ligado a la siguiente pregunta que va para Freddy. Cuando hablamos de la enseñanza de la historia en el Perú, en los colegios, por ejemplo, desde su perspectiva o a su criterio en todo caso, ¿qué consejos podría dejar para que el proceso histórico acontecido en la Amazonía peruana sea tomado como un componente central en la enseñanza de esta asignatura? Bueno, mira, en primer lugar, hace ya varios años que la historia del Perú, e incluso la historia universal también, está inserto dentro de un concepto mucho más grande, ¿no? Que tengo entendido que es personal social. Es interesante la propuesta, pero al mismo tiempo significa que historia dialoga con otras materias, y en la práctica sale perdiendo bastante historia. No es como en mi época, ¿no? En la época de Ana también, que estudiábamos historia del Perú, historia universal por separado, ¿no es cierto? En el caso de secundaria, bastantes horas, ¿no? Todos los años. Eso ha disminuido bastante. Entonces, la información que recibe el niño y el joven peruano de historia universal es muy pobre. Y de historia del Perú también tengo entendido que se ha reducido, ¿ya? Entonces, yo creo que hay que escuchar lo que dice Ana. Hay que incorporar necesariamente los contenidos culturales de todo el Perú, amazónicos y también andinos, y de las localidades de la costa, en donde hay tradiciones, hay costumbres, hay música, hay arte tradicional, hay lenguas, ¿no? Ahuajún, Ashánica, Chipiboconibo, Quechua Aymara. Imagínate que tuviéramos, claro, no la posibilidad de desarrollar todo el idioma, porque son varios, ¿no es cierto? Pero sí podríamos tener al menos la base. Imagínate una cartilla en donde todos los niños, yo imagino esto, ¿no? Todos los niños del Perú podrían tener una cartilla en donde están los saludos, los colores, los animales principales del Perú, las plantas principales del Perú, y todo
todo lo que es básico, fundamental, ¿no? Y que estuviera en todos los idiomas. Es decir, yo sé, como, por ejemplo, cómo se dice amigo en Ashaninka, cómo se dice amigo en Shipibo Conibo. Quisiera saber, digo, en esa cartilla imaginaria, ¿no? ¿Cómo se dice amigo en Aguajún? Para hablar de los 3 idiomas, tengo entendido, más grandes en la Amazonía. Pero ¿cómo se dice amigo en quechua? ¿Y cómo se dice amigo en aymara? ¿Y cómo se dice rojo? ¿Cómo se dice blanco? Una cartilla de ese tipo, no, ni siquiera soñemos ya con que se enseñe todo el idioma, que son varios, ¿no? Pero que tuviéramos unos libritos de tipo didácticos, bonitos, en donde los chicos aprendan que en nuestro país se hablan varios idiomas y que son de distintas regiones. Una cosa así básica, creo que por ahí podríamos empezar, pero yo no sé pues si a los genios de escritorio que están en los ministerios de Educación y de Cultura se les va a ocurrir una cosa tan elemental. Tú, cualquier idea que propongas, a ellos les parece extraño, demasiado loco, y te estrellas contra un muro siempre. Y eso es porque no tienen, pues, calle, ¿no? De repente nunca han estado en un aula. Bueno, yo no he estado en aulas escolares, pero he estado en aulas de academias universitarias, en aulas universitarias, tanto del Estado como privadas. He trabajado con chicos, sobre todo muchos años de ingresantes. Y les cuento una experiencia, miren, para que vean. En San Marcos, tenemos ahora estudios generales, y hay un curso que se llama Proceso Histórico Cultural del Perú. Proceso Histórico Cultural del Perú. Y eso tiene que ser, pues, para los ingresantes de las áreas de letras, de humanidades, de derecho, de economía, de educación, ¿no? Bien, entonces se nos encargó hacer el sílabo. Y por supuesto que pusimos la historia amazónica en 3 partes, ¿no? Uno con la rebelión de Juan Sáenz Atahualpa, otro un capítulo entero dedicado a la Amazonía y la historia del Perú, y otro también con el tema del caucho. ¿Ya? Entonces, al menos en 3 entradas estaba, ¿no? Y cuando nos reunimos con el equipo de profesores, todos historiadores de San Marcos, ¿no? Investigadores, nos dimos cuenta qué complicado era armarlo, porque los materiales son solamente especializados. Y era algo nuevo para trabajar con chicos ingresantes. Y nos dábamos cuenta que los chicos no tenían nada de información. Acababan de salir del colegio. Y eran chicos que han entrado a San Marcos, o sea, se entiende, chicos que tienen interés en estudiar. Pero para ellos, que acogieron el curso con entusiasmo, por supuesto, los temas amazónicos eran prácticamente absolutamente nuevos. Es como si nunca hubieran escuchado nada de eso. Y eso a los profesores nos permitió entender cómo salían del colegio. Y ojo, chicos estudiosos. Me da la impresión que la Amazonía en el colegio está prácticamente inexistente, o no se le está trabajando de la manera apropiada. Entonces, eso es lo que yo recomendaría, ¿no? Trabajar de una manera realmente seria los contenidos de las currículas escolares en donde estén los pueblos originarios vigentes, los de hoy, tanto amazónicos como andinos, ¿ya? Y que no sean más invisibles. Muchas gracias a los dos, muy interesantes las respuestas, realmente han puesto en la mesa, en esta discusión, el tema de promover las lenguas amazónicas. Bien lo decía Ana, qué importante sería aprender el Ashaninka, o al menos tener nociones a través de esta ficha básica, y de repente quizás podamos lograr llegar a los colegios y hacer que al menos los chicos puedan tener una idea, ¿no? Y que no sea esta realidad que la Amazonía sea inexistente, como bien lo decía Freddy, en los colegios. Tenemos que ahí aplicar algunas estrategias en donde los chicos se acerquen más a nuestra Amazonía. Sin duda hay espacios culturales que si los profesores le ponen un poquito más de interés, podrían venir aquí. No quiero hacer cherry, pero podrían estar aquí en el Museo Etnográfico Amazónico, que hemos tenido, sí, la visita de importantes colegios, pero faltan muchos más, y que no sea solo una visita de paso, sino que realmente lleven un pedacito de Amazonía en sus corazones. Y bueno, continuando con la entrevista, en esta parte queremos también mirar con optimismo qué podríamos hacer y qué perspectivas positivas tendríamos que ir esbozando, porque
es necesario ir viendo o dando hasta ideas a las personas que nos van escuchando, que nos están viendo a través de las redes sociales, y por eso es que ahora queremos hacerle una pregunta bastante retadora a Ana María al respecto a qué expectativas tienen sobre la sociedad peruana en las próximas décadas. ¿Lograremos ser un país más conectado con las diferentes realidades que son parte de nuestro proyecto de nación? Eso lo podrían contestar cualquiera de los dos, Ana María y como tanto Freddy. A ver, adelante. Ok. Bueno, sí, una pregunta bastante compleja, ¿no? Pero yo diría, yo soy de las personas que son muy optimistas y yo sí pienso que vamos a hacer una sociedad. Lo primero que tenemos que pensar es una sociedad más unida, una sociedad en la cual todos pensemos en todos. Es decir, no pensando en intereses personales, particulares, sino pensar siempre en una sociedad más humana, en una sociedad más justa, con equidad social, en donde todos podamos ser parte de una sociedad en la cual todos salgamos beneficiados. Es decir, pensando no en algo pequeño reducido, sino pensando siempre en que podemos hacer muchísimas cosas más. Justamente Freddy hablaba del muro que es el Ministerio de Cultura. ¿Por qué es un muro? Porque finalmente uno puede proponer cosas muy interesantes justamente para que haya una diversificación cultural mucho más amplia. Pero hay muchas personas en el Ministerio de Cultura que no tienen muchos conocimientos o que han caído, digamos, en la institución por algún conocido, entonces no tienen la visión adecuada de lo que significa cultura. Cultura es un término muy amplio en el cual nosotros debemos saber cómo manejarnos, cómo incluirnos y estar lógicamente todos, los de la costa, los de la sierra, los de la selva, es decir, todos somos un país que tenemos que estar fortalecido y que esa fortaleza se vea transmitida a través de la unión de todos sus integrantes, en la cual todos seamos capaces de poder brindar lo mejor de nosotros mismos para que nuestra sociedad mejore. ¿Por qué nuestra sociedad está como está? Justamente por individualismos. Si nosotros pensáramos en ser una sociedad integral, una sociedad más humana, una sociedad en donde todos velemos por el bien común, nuestra sociedad va a cambiar. En ese momento va a cambiar. Ser más sensibles, más conscientes de lo que somos y hacia dónde queremos llegar. Es decir, nuestro proyecto de nación tiene que ser algo integral, algo integrador, no que sean ciertas voluntades, ¿no?, individuales que quieran hacer una cosita por aquí, otra cosita por allá. No, tiene que ser todo integral, una integración real, costa, sierra y selva. Es decir, donde se den las mismas oportunidades para todos. Nosotros sabemos, digamos Freddy, tú, Mónica, yo, que hemos trabajado en proyectos indistintos a nivel nacional, vemos también las diferencias que hay también entre una persona que trabaja en Lima y una persona que trabaja en la selva o una persona que trabaja en la sierra. Es decir, las condiciones son distintas, los pagos son distintos, las realidades son distintas, las capacidades son distintas. Eso debería eliminarse. A partir de esta pandemia, ¿qué nos hemos dado cuenta? Que a través de las tecnologías, a través de estas reuniones vía Zoom, podemos llegar a todos. Pueden haber capacitaciones para todos bajo los mismos estándares para que todos tengamos las mismas oportunidades. Entonces, esas oportunidades se van a ver reflejadas en todo lo que podamos hacer en cada punto del país. Es por eso que tiene que haber una integración real y en donde todos estemos comprometidos con nuestro país. No solamente
con nuestra pequeña ciudad, con nuestro distrito, con Lima, la gran capital, sino con todo nuestro país, y así vamos a hacer una sociedad más grande y donde todos seamos partícipes de una mejora sustancial para nuestro país. Freddy, ¿te animas también a esbozar algunas ideas con respecto a esta pregunta? Algunas expectativas que nos puedas lanzar. Solamente agregaría, suscribo todo lo que dice Anita, solo agregaría que, por ejemplo, a lo largo de muchos años nosotros en el Perú hemos estado discutiendo sobre el tema de la identidad nacional, ¿no? Si somos una nación, etc. Yo creo que ese es un tema que debemos resolverlo no buscando la uniformización. Yo creo que la identidad del Perú pasa por la toma de conciencia de que somos una suma de identidades étnicas, regionales y culturales. O sea, el Perú es un conjunto, es una sumatoria de todo ese gran conglomerado de aportes humanos que vienen incluso también desde fuera del país, ¿no? La inmigración china, la inmigración japonesa, la presencia de los migrantes venezolanos en cantidades increíbles en estos últimos años, eso va a marcar historia del Perú. Entonces, el Perú viene a ser la casa de todos, como antes se decía, de todas las sangres, pero no hay una identidad nacional. Somos una suma de identidades, ¿ya? Y de esa suma tiene que salir algo bueno. La gran nación peruana, compleja y diversa. El día que nosotros entendamos eso, que descubramos la riqueza de nuestra variedad, nos vamos para arriba. Mientras no lo descubramos, seguiremos siendo unos pobres tontos que mantenemos, por ejemplo, una tara como el racismo. Ser racista en el Perú, el país tan rico en su diversidad, es un contrasentido y es un absurdo, ¿ya? Entonces yo creo que esa es una de las tareas que tenemos, descubrir que nuestra gran diversidad es la riqueza que nos convierte en una nación especial, singular, única. No es cualquier país el Perú, es una gran nación. Pero si no lo entendemos, si no lo asumimos, nos vamos a quedar ahí. Sí, muy importante esa última reflexión, Freddy. Hay que tener en cuenta esta multiculturalidad y a partir de ello buscar una suerte de integración, pero respetando justamente esas cualidades, ¿verdad? Igual lo que decía Ana María me parece fundamental. Y bueno, ojalá que el aparato estatal, sobre todo los sectores que han mencionado, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, se pueda tomar una verdadera conciencia sobre los retos que hay que afrontar ya a puertas del Bicentenario de la Independencia. Ambas participaciones han sido muy valiosas. Muchas gracias por sus aportes a ambos. Y bueno, como para un poco rescatar las ideas más relevantes para nuestros oyentes, tenemos aquí que actualmente hay una mayor presencia de elementos culturales amazónicos, ¿no? Cuando se habla pues del Perú, no obstante, aún hace falta tener en cuenta problemas actuales que se están viviendo en el territorio amazónico por causa sobre todo de la industria extractiva. Además, también se tiene que apostar, y esto quizá también tenga que ver con la ciudadanía en general, por una integración real entre las diferentes realidades de nuestro país, respetando, como ya mencionaba, las particularidades culturales. Hay que dejar atrás las individualidades, y por eso es necesario también tener o tomar con más seriedad los temas amazónicos, sobre todo en las aulas educativas. Estas, me parece, son las ideas fundamentales que nos han dejado tanto Freddy como Ana María el día de hoy. Así es, muchísimas gracias por la presencia de los dos. Realmente ha sido un programa muy fructífero, empezando este 2021. Sin duda han respondido muchísimas interrogantes. Hemos ido repasando un poco la historia, haciendo memoria, pero sobre todo hemos logrado ir
dando alternativas a este Perú que soñamos todos. Ana María decía también que hay que seguir unidos, y bueno, este año hay que hacerlo, por el bien de nuestra patria, por el bien de nuestras familias, por la salud pública, por nuestra propia salud, hacer esa integración real, hacer que también, si está en nuestras posibilidades, logremos dar oportunidades a las personas que no las tienen y que carecen de herramientas para educarse mejor. Y Freddy señalaba muy bien el tema de la identidad, que somos una suma de cultura y de aportes humanos, y hacía referencia a la migración. Todo esto de verdad nos da luces para seguir reflexionando en este principio del año 2021, que esperemos que nos vayamos poniendo compromisos importantes como personas particulares, como sociedad, como colectivo, como actores, y desde nuestras instituciones lograr hacer muchas cosas. Y bien, ya tenemos que concluir el programa, una breve despedida. Les queremos pedir tanto a Freddy y Ana María para ya cerrar el primer programa de Misiones Amazónicas. Adelante, Freddy. Muchas gracias, amigos, por la paciencia en escucharnos. Gracias, amigos, por la invitación. Y solo me queda desearles una vez más un feliz año, y que Dios nos siga bendiciendo, y que siga bendiciendo este programa y esta radio que trata de llevar todo lo positivo de Dios y del ser humano a los pueblos más alejados, buscando integrarlos a nuestra nación. Muchas gracias por esa labor que cumplan, y bueno, muchas felicitaciones. Gracias. Ana. Muchas gracias, Mónica, a ti, a tu programa, por esta invitación. La verdad, estoy muy contenta de haber podido participar, poder brindarles, digamos, algunas de nuestras ideas, ¿no? Y como decía Freddy, ¿no? Que seamos un Perú mejor para todos, que la Amazonía se visibilice, que el Estado, de una vez por todas, realmente haga algo productivo por nuestra Amazonía, y que la gente y que toda la parte amazónica, todas las personas de la selva se sientan comprometidos con nuestra nación, que todos aportemos un granito de arena para hacer de nuestra sociedad una mejor nación. Y bueno, y que este año sea un buen año para todos. Esperemos que todos tomemos conciencia de nuestra realidad por todos. Muchas gracias. Entonces les voy a pedir a todo el equipo que aparezcamos en pantalla para despedirnos de este primer programa 2021. Gracias, Emilio. También está Margot con nosotros, quien nos acompaña siempre en el área técnica y en la conducción. Hoy día ha sido un día muy especial porque hemos tenido grandes invitados. Y continuaremos en Misiones Amazónicas este año 2021 con más novedades, con más sorpresas y, por supuesto, con la presencia de estupendos profesionales, especialistas y representantes amazónicos para escucharlos y escucharnos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos la próxima semana, como siempre, en el mismo horario. Nos vemos en Misiones Amazónicas hasta la próxima semana. Hasta luego. Hemos presentado Misiones Amazónicas, un espacio radial producido por el Centro Cultural José Pío Aza. Los esperamos en el siguiente programa, en el mismo horario.